El mundo esterilizado de un multimillonario se tambalea cuando su amante negra afirma estar embarazada. Los resultados de las pruebas de su esposa prometen revelar una verdad impactante. ¿Qué sorprendente revelación les espera? Y si valoras a tu familia y te encantan los vídeos como este, suscríbete a nuestro canal para tener 10 años de suerte en tu vida. Nathaniel Carter se encontraba frente a las ventanas de suelo a techo de su penthouse, ajustándose la pajarita mientras estudiaba el horizonte de Manhattan. La puesta de sol proyectaba largas sombras sobre la ciudad, transformando el cristal y el acero en láminas de oro. A sus 52 años, había logrado todo lo que se había propuesto, CEO de Carter Industries, una fortuna estimada en $4.200 millones, y la reputación de ser uno de los magnates más influyentes de Nueva York. Consultó su reloj Patek Philippe, 6:45 de la tarde. La gala anual del Hospital Metropolitano Infantil comenzaría en 1 hora. Estos eventos eran cruciales para mantener su imagen pública, aunque últimamente se sentían más como obligaciones que como oportunidades. Su teléfono vibró con un mensaje. Yasmín. Lo borró sin leerlo, algo que había estado haciendo con más frecuencia durante la última semana. En el dormitorio principal, Elizabeth Carter daba los últimos retoques a su maquillaje. A sus 45 años, mantenía la gracia y el porte que habían llamado la atención de Nathaniel 15 años atrás. Su reflejo mostraba a una mujer que comprendía la importancia de la apariencia en su círculo social. Llevaba un vestido personalizado de Oscar de la Renta azul noche, seleccionado específicamente para la gala de esta noche. Pero bajo su sonrisa estudiada, la duda persistía. «El coche está listo, señora Carter», anunció su ama de llaves desde la puerta. Elizabeth asintió, estudiando su reflejo una última vez. El collar de diamantes que Nathaniel le había regalado por su 10º aniversario brillaba en su garganta. Recordaba su expresión cuando se lo había entregado, cálida, amorosa, presente. Últimamente, sus ojos parecían distantes, su mente en otra parte durante sus conversaciones. El trayecto hasta el Museo Metropolitano de Arte fue silencioso. Nathaniel revisaba correos electrónicos en su teléfono mientras Elizabeth observaba la ciudad pasar. Años atrás, habrían hablado de su día, compartido chistes sobre la lista de invitados del próximo evento. Ahora, el silencio llenaba el espacio entre ellos. La alfombra roja de la gala se extendía por las famosas escaleras del museo. Los flashes de las cámaras estallaron al salir del coche. La mano de Nathaniel encontró su lugar familiar en la cintura de Elizabeth, guiándola entre reporteros y fotógrafos. Interpretaron sus papeles a la perfección, la pareja de poder de Nueva York, admirada y envidiada en igual medida. «Nathaniel. Elizabeth». «Por aquí», llamó Margaret Whitman, la presidenta de la junta directiva del hospital. «La asistencia es increíble este año. Esperamos recaudar más de 10 millones». Encabezaron la charla informal de rigor. Elizabeth notó cómo el encanto de Nathaniel se activaba automáticamente, su personalidad pública tomando el control. Se le daba bien esto, quizás demasiado bien. A veces se preguntaba si era la única que podía ver la actuación tras su sonrisa. El gran salón se llenó de la élite de Manhattan. Mujeres con vestidos de diseñador, hombres con smokines a medida, todos luciendo su riqueza e influencia como una armadura. Elizabeth aceptó una copa de champán de un camarero que pasaba, tomando un pequeño sorbo para calmar sus nervios. Algo se sentía diferente esta noche, una corriente subterránea de tensión que no podía definir. A las 8:30 de la tarde, la atmósfera de la sala cambió. Las cabezas giraron, las conversaciones se interrumpieron, y Elizabeth sintió que Nathaniel se tensaba a su lado. Yasmín Reynolds había llegado. Llevaba un vestido rojo valentino que parecía capturar cada luz de la sala. A sus 35 años, imponía respeto no solo por su belleza, sino por un aire de desafiante seguridad. Sus obras de arte se exhibían en importantes galerías de la ciudad, y su presencia en eventos sociales se había vuelto cada vez más común durante el último año. Elizabeth observó cómo Yasmín se movía entre la multitud. Notó cómo los ojos de la mujer más joven parpadearon brevemente hacia Nathaniel antes de apartarse, demasiado rápido para ser casual. Elizabeth había visto esa mirada antes, en otras mujeres, en otros eventos. Pero algo en la mirada de Yasmín parecía más intencional, más significativo.
Nathaniel se excusó para hablar con un socio de negocios, alejándose deliberadamente de la dirección de Yasmín. Elizabeth observó cómo mantuvo toda la sala entre él y la artista durante toda la noche. Su comportamiento parecía calculado, casi nervioso, tan diferente a su usual comportamiento seguro. La velada continuó con discursos y artículos de subasta. Elizabeth mantuvo sus obligaciones sociales, pero su atención permaneció dividida entre su marido y la mujer de rojo. Captó momentos, breves instantes en que la máscara de Nathaniel se deslizaba, un destello de ansiedad cuando Yasmín se acercaba a su grupo, la forma en que sus nudillos se blanquearon alrededor de su copa de whisky cuando su risa resonaba por la sala. A las 11, la multitud se había reducido. Los pies de Elizabeth le dolían con sus low bottoms, pero se negó a mostrar señal alguna de fatiga. Nathaniel estaba enfrascado en una conversación con el alcalde cuando Yasmín finalmente hizo su movimiento. La artista se acercó directamente a Elizabeth, con una copa de champán en la mano. «Señora Carter, he estado esperando hablar con usted. Su apoyo a la comunidad artística es legendario». Elizabeth encontró la mirada de Yasmín con una cortesía aprendida. «Señora Reynolds». Su reciente exposición en la Galería Greenwich recibió excelentes críticas. «Por favor, llámame Yasmín». Su sonrisa era perfecta, no revelaba nada. «Espero poder hablar de una posible colaboración con la Fundación Carter. ¿Podríamos concertar una reunión?». Antes de que Elizabeth pudiera responder, Nathaniel apareció a su lado. «Se está haciendo tarde, querida. Deberíamos ir a casa». Su voz era firme, pero Elizabeth sintió la tensión en la forma en que la sujetaba del codo. El viaje de regreso fue tan silencioso como el trayecto a la gala, pero la calidad del silencio había cambiado. Elizabeth miraba por la ventana, repitiendo cada interacción, cada mirada, cada sutil cambio en el comportamiento de su marido. A su lado, Nathaniel se aflojó la corbata, sus movimientos eran bruscos e inquietos. En su ático, Elizabeth observó a su marido servirse un whisky escocés, el segundo de la noche, algo inusual en él. Estaba en la misma ventana donde había comenzado la velada, pero su reflejo mostraba a un hombre menos seguro, menos controlado. «¿Está todo bien?», preguntó, sabiendo que diría que sí, sabiendo que sería una mentira. «Por supuesto», respondió, sin volverse hacia ella. «Solo estoy cansado. Estos eventos se están volviendo tediosos». Elizabeth desabrochó su collar, dejando que los diamantes se acumularan en su palma. El peso se sentía más pesado esta noche, como la creciente carga de palabras no dichas entre ellos. 2 días después de la gala, Nathaniel se sentó en la suite 1508 del Hotel Península, su punto de encuentro habitual con Yasmín. El lujo de la habitación hacía poco para aliviar su malestar. Había elegido este hotel por su discreción, su entrada independiente para invitados VIP y sus estrictas políticas de privacidad. Ahora, esos cuidadosos preparativos se sentían como evidencia de su culpa. Yasmín llegó exactamente al mediodía, aún con el porte seguro de la gala, pero algo era diferente. Su habitual energía juguetona había sido reemplazada por una determinación seria que puso nervioso a Nathaniel. «Has estado evitando mis llamadas», dijo, permaneciendo de pie mientras él se sentaba en uno de los elegantes sillones de la suite. «He estado ocupado. La fusión Morrison. Estoy embarazada». Las palabras lo golpearon como un puñetazo. Las manos de Nathaniel se aferraron a los reposabrazos, sus nudillos se pusieron blancos. El horizonte de Manhattan se borró por la ventana mientras su mente repasaba las implicaciones, las consecuencias, las posibilidades. «Eso es imposible». «Tuvimos cuidado». Su voz le sonó distante a sus propios oídos. Yasmín sacó un papel doblado de su bolso de diseño y lo colocó sobre la mesa de café entre ellos. 8 semanas. Tengo la documentación médica. Nathaniel miró el papel, pero no lo tomó. 8 semanas. Calculó hacia atrás, la noche de la inauguración de la galería, cuando Elizabeth había estado en Londres para un evento benéfico. «¿Qué quieres?». La pregunta salió más dura de lo que pretendía. «¿Qué te hace pensar que quiero algo?». Yasmín finalmente se sentó, alisando su falda con movimientos deliberados. «Quizás solo pensé que deberías saber que vas a ser padre». La palabra padre resonó en su mente. Después de 15 años de matrimonio,
Innumerables tratamientos, especialistas y decepciones con Elizabeth. Ahora esto. La ironía le parecía cruel. Yo me encargo, dijo, tomando su teléfono. Haré que mi abogado prepare un acuerdo. Podemos solucionar esto discretamente. ¿Solucionar esto? La risa de Yasmín no tenía humor. ¿Crees que puedes simplemente dar un cheque y hacer que esto desaparezca? Voy a tener este bebé, Nathaniel. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? Al otro lado de la ciudad, Elizabeth estaba sentada en el consultorio de la doctora Sarah Chen en el New York Presbyterian, con las manos apretadas en su regazo. La expresión de la doctora era comprensiva pero profesional mientras revisaba los resultados de las pruebas en la pantalla de su computadora. Las pruebas muestran una reserva ovárica significativamente disminuida, explicó la doctora Chen con suavidad. Combinado con su edad y las dificultades previas para concebir, esto hace que un embarazo natural sea altamente improbable. Elizabeth asintió mecánicamente, pensando en los planes para la habitación del bebé que tenía guardados en el cajón de su escritorio en casa. Durante 15 años, se había aferrado a la esperanza, controlando sus ciclos, soportando tratamientos, manteniendo el optimismo a pesar de las repetidas decepciones. Aún hay opciones, continuó la doctora Chen. La FIV con óvulos de donante muestra tasas de éxito prometedoras. Gracias, doctora, interrumpió Elizabeth, levantándose de la silla. Su voz era firme, una habilidad perfeccionada a través de años de apariciones públicas. Necesitaré tiempo para discutir esto con mi esposo. En la privacidad de su auto, Elizabeth finalmente se permitió sentir. Las lágrimas resbalaron silenciosamente por sus mejillas mientras su chofer navegaba por el tráfico del mediodía. Pensó en la cara de Nathaniel cada vez que veían familias jóvenes en el parque, en la forma en que se desvivía por los hijos de sus amigos en las reuniones sociales. En casa, en lugar de dirigirse al dormitorio para descansar como había planeado, Elizabeth se encontró en el estudio de Nathaniel. Se dijo a sí misma que buscaba una botella de vino que él guardaba en su escritorio, pero sus manos fueron directamente a su teléfono, que se cargaba allí mismo. El código de acceso no había cambiado en años, la fecha de su boda. Elizabeth sintió una punzada de culpa al abrir sus mensajes, y luego se quedó helada al ver el nombre, Yasmín Reynolds. Docenas de mensajes que se remontaban a meses atrás. La mayoría eran breves, profesionales en la superficie, conversaciones sobre adquisiciones de arte para la Fundación Carter, organización de reuniones. Pero había otros, mensajes nocturnos con un tono diferente. La mano de Elizabeth temblaba mientras los leía. Cada mensaje añadía otra grieta a su cuidadosamente construido mundo. Me voy a la cama. Pensando en ti. Anoche fue perfecto. Echo de menos tu tacto. Elizabeth dejó el teléfono con cuidado, exactamente donde lo había encontrado. Los mensajes confirmaron lo que había sospechado en la gala, lo que había estado negando durante meses. Los cambios en el comportamiento de Nathaniel, las reuniones tardías, la distancia emocional, todo tenía un terrible sentido. Recorrió el ático como un fantasma, notando detalles que antes había pasado por alto. Una colonia diferente en su baño. Invitaciones a galerías que nunca había visto. Pequeños cambios en su agenda que ella había atribuido al trabajo. En su dormitorio, Elizabeth se paró frente al espejo de cuerpo entero, estudiando su reflejo con nuevos ojos. Seguía siendo hermosa, elegante, pero el tiempo había dejado sus marcas. Finas líneas alrededor de los ojos, hebras plateadas en su cabello oscuro que teñía cuidadosamente cada mes. El sonido de su teléfono la sobresaltó. Era Nathaniel. Llegaré tarde esta noche, dijo, con la voz distraída. No me esperes. Por supuesto, respondió ella, con un tono perfectamente normal. ¿La fusión Morrison? Una pausa, ligeramente demasiado larga. Sí. Todavía estamos trabajando en los detalles. Después de colgar, Elizabeth se sentó en su tocador, abrió su portátil y comenzó a investigar. Buscó a Yasmín Reynolds, leyendo cada artículo, cada entrevista, estudiando cada fotografía. ¿Conoce a tu enemigo? ¿No era eso lo que Nathaniel siempre decía sobre los negocios? La trayectoria de la artista se desplegó ante ella. Una estrella en ascenso en la escena artística de Nueva York, conocida por sus obras provocadoras que tratan sobre el poder y la intimidad. Soltera, sin hijos.
Conectada con toda la gente adecuada. Joven. Gratis. Todo lo que Elizabeth había sacrificado al convertirse en la señora Nathaniel Carter. Las horas pasaron mientras Elizabeth investigaba más a fondo. Encontró publicaciones en redes sociales que mostraban a Jasmine en eventos donde Nathaniel había dicho que estaba trabajando hasta tarde. Fotos de inauguraciones de galerías donde estaban demasiado cerca el uno del otro. Un patrón surgió, claro y condenatorio. Al caer la noche sobre Manhattan, Elizabeth cerró su portátil y tomó una decisión. No lo confrontaría. Todavía no. Primero, necesitaba más información, necesitaba entender exactamente a qué se enfrentaba. Había aprendido de Nathaniel que el conocimiento es poder, y tenía la intención de ser muy poderosa, en efecto. Nathaniel estaba sentado en el despacho de James Morrison en Morrison y Associates, su usual presencia imponente disminuida por la falta de sueño. El bufete de abogados ocupaba toda la planta 48 de un rascacielos de Manhattan, ofreciendo vistas que normalmente impresionarían a los clientes. Hoy, Nathaniel apenas las notó. Un bebé. James se reclinó en su sillón de cuero, procesando la información. Como abogado de Nathaniel durante 20 años, había manejado de todo, desde adquisiciones hostiles hasta disputas de propiedad, pero esto era diferente. ¿Estás seguro de que es tuyo? Ella me mostró los registros médicos. El tiempo coincide. Nathaniel aflojó su corbata, una rara muestra de incomodidad. Necesito opciones, James. Primero, verificamos el embarazo y la paternidad. Luego redactamos un acuerdo de confidencialidad blindado con una compensación generosa. James comenzó a tomar notas. Necesitaremos proteger el precio de las acciones de la compañía. Si esto se filtra. No puede filtrarse. La voz de Nathaniel fue cortante. Elizabeth no puede enterarse. No ahora. No con todo lo que está pasando. James dejó su bolígrafo. Nathaniel, estas cosas tienden a salir a la luz. Es mejor controlar la narrativa que ser sorprendido. ¿Recuerdas el escándalo Peterson del año pasado? Esto es diferente. No soy Peterson. Nathaniel se puso de pie y empezó a pasear por la oficina. Jasmine no es un encuentro casual. Es complicada. Todos son complicados. El tono de James era cauteloso. Por eso manejamos estas situaciones con rapidez y discreción. Tendré los papeles listos para mañana. Paquete estándar, pagos mensuales, escuela privada, fondo fiduciario para el niño. A cambio de silencio absoluto. ¿Y si se niega? Todo el mundo tiene un precio, Nathaniel. Solo tenemos que encontrar el suyo. De vuelta en el ático Carter, Elizabeth se preparaba para una reunión de la junta directiva de beneficencia. Sus movimientos mecánicos. Apenas había dormido, su mente repasaba conversaciones, analizando momentos que ahora tenían un nuevo significado. El peso de sus descubrimientos la oprimía en el pecho como una entidad física. Su café, señora Carter, anunció Anna, la ama de llaves. El señor Carter llamó. Llegará tarde a casa otra vez esta noche. Elizabeth asintió, manteniendo la compostura. Gracias, Anna. Cenaré sola. Una vez sola, Elizabeth revisó su teléfono. Había instalado un software de rastreo la noche anterior, otra habilidad aprendida de años de observar cómo Nathaniel manejaba a sus competidores. La ubicación de su marido mostraba que estaba en Morrison y Associates. Al menos eso no era mentira. El portero llamó para anunciar una entrega. Un momento después, Anna trajo un sobre grande marcado como confidencial. Elizabeth reconoció la dirección de remitente, la oficina del Dr. Chen. Dentro había resultados de pruebas adicionales, opciones de tratamiento, perfiles de donantes. El futuro que había imaginado se reducía a terminología clínica y probabilidades estadísticas. Su teléfono vibró con un mensaje de Caroline, su amiga más cercana. ¿Almuerzo hoy? Parecías distraída en la gala. Elizabeth tecleó una cortés negativa. No podía arriesgarse a confiar en nadie, todavía no. Caroline se movía en los mismos círculos sociales que Jasmine. Al otro lado de la ciudad, en su estudio tipo loft en Soho, Jasmine se encontraba frente a un lienzo enorme. Pinceladas furiosas de rojo marcaban su última obra.
La música retumbaba a través de altavoces industriales mientras trabajaba, intentando perderse en el proceso creativo. ¿De verdad vas a hacerlo, Marcus? Su galerista y mejor amigo, la observaba desde la puerta. Nathaniel Carter no es un playboy mantenido al que puedas manipular. Es peligroso. Yasmín dejó el pincel. No entiendes lo que esto significa, Marcus. Este bebé lo cambia todo. Eso es lo que me preocupa. Marcus se acercó, bajando la voz a pesar de que estaban solos. He visto cómo te mira. Como si fueras otra adquisición. Otra cosa que administrar. Quizás estoy cansada de que me administren. Yasmín se tocó el vientre a un plano. Quizás quiero algo real. ¿Real? Marcus rió sin humor. ¿Un multimillonario casado que te ve en hoteles? ¿Que no ha sido visto públicamente contigo a pesar de asesorarte en tu trabajo durante un año? Despierta, Has. Tú no lo conoces como yo. Pero la duda se coló en su voz. Es diferente cuando estamos solos. Todos son diferentes cuando están solos. Así funciona este juego. Marcus recogió un boceto descartado, la silueta de un hombre, claramente Nathaniel, dibujada con líneas duras. Ten cuidado. Hombres como él no pierden con elegancia. Al atardecer, Nathaniel se encontraba en su oficina en Carter Industries, mirando una foto en su escritorio, él y Elizabeth en su boda, ambos riendo por algo fuera del encuadre. No recordaba que había sido tan gracioso. Su teléfono vibró. Yasmín otra vez. Había estado evitando a Elizabeth desde el incidente en el hotel, ganando tiempo mientras James preparaba los papeles. Cada mensaje lo hacía sentir como si se hundiera más profundamente en arenas movedizas. Un golpe en su puerta lo hizo saltar. Elizabeth entró, elegante con un vestido azul que no reconocía. Pensé que quizás querrías cenar, dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Ya que estás trabajando tan tarde. Nathaniel miró la pantalla de su ordenador, hojas de cálculo e informes que apenas había tocado en todo el día. Lo siento, he estado distraído últimamente. La fusión Morrison. Sigue según lo previsto. Elizabeth dejó una bolsa de comida para llevar de su restaurante italiano favorito. Me encontré esta mañana con la esposa de James Morrison en yoga. Mencionó que está trabajando en algo grande para ti. Nathaniel sintió un nudo en la garganta. Solo trabajo legal estándar. Nada interesante. Nada interesante, Elizabeth repitió las palabras suavemente. ¿Recuerdas cuando solíamos contarnos todo? La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada de acusaciones tácitas. Nathaniel intentó tomar la mano de su esposa, pero ella ya se había dado la vuelta, dirigiéndose a la ventana. «Qué vista tan hermosa», dijo, mirando las luces de la ciudad. «Se puede ver el mundo entero desde aquí arriba. O al menos, las partes que quieres ver». Sus palabras tenían un peso que incomodaba a Nathaniel. Observó su reflejo en la ventana, buscando señales de que supiera algo. Pero el rostro de Elizabeth no revelaba nada, una habilidad que había aprendido de él a lo largo de sus años juntos. El silencio se extendió entre ellos, lleno de 15 años de historia compartida y nuevas traiciones. Fuera, Manhattan brillaba como diamantes esparcidos, hermosa y fría. La sala privada de la Galería Greene ofrecía la cobertura perfecta para su encuentro. Nathaniel se paró ante una de las pinturas más recientes de Yasmín, una mezcla caótica de colores oscuros y líneas fuertes que parecían reflejar su estado de ánimo actual. La galería estaba cerrada al público, otro cuidadoso arreglo en su complicado baile de secretos. «Tu abogado me llamó», la voz de Yasmín cortó el silencio. Llevaba un sencillo vestido negro, su personalidad de artista reemplazando el glamour que había mostrado en la gala. ¿De verdad creíste que firmaría esos papeles? Nathaniel no se giró de la pintura. Es una oferta generosa, Yasmín. Mucho más que generoso. ¿Te refieres a que es un soborno? Se acercó para situarse a su lado, lo suficientemente cerca como para que él oliera su perfume. $3 millones para desaparecer con tu hija. Para fingir que nada de esto sucedió jamás. Sé razonable. Finalmente la miró. ¿Qué esperabas? ¿Que abandonara a Elizabeth? ¿Que destruyera todo lo que he construido?
Esperaba que al menos me miraras cuando hablamos del futuro de nuestra hija. Llevó una mano a su estómago, un gesto que hizo que Nathaniel se encogiese. ¿O esto es solo otra adquisición hostil para ti? La acusación le dolió porque contenía una pizca de verdad. Se había acercado a este problema como a todo lo demás, algo que gestionar, controlar, resolver con dinero y abogados. No es tan sencillo. Tomó su mano, sorprendiéndose a sí mismo con el gesto. ¿Sabes que me importas? Ah, sí. Yasmín se apartó. Porque desde donde estoy, a ti te importa tu reputación, tu matrimonio, tu vida perfecta. Yo solo soy una complicación que hay que solucionar. Mientras tanto, Elizabeth estaba sentada en su despacho, rodeada de papeles y pantallas de portátiles abiertas. Había pasado la semana anterior investigando el pasado de Yasmín, utilizando recursos normalmente reservados para la verificación de posibles socios comerciales. La historia superficial era familiar: Yasmín Reynolds, estrella en ascenso en la escena artística neoyorquina, hija de una familia de clase media de Connecticut. Pero a medida que Elizabeth profundizaba, surgían inconsistencias. Artículos de noticias de hace 5 años mencionaban un apellido diferente. Los registros mostraban múltiples direcciones, cambios de nombre, un patrón de movimiento que sugería a alguien huyendo de algo, o de alguien. Su teléfono sonó, un investigador privado que había contratado, recomendado por uno de los antiguos rivales comerciales de Nathaniel. Señora Carter, hemos encontrado algo interesante. La voz del investigador era profesionalmente distante. La señorita Reynolds, o mejor dicho, la señorita Mitchell, tiene bastante historial con hombres ricos. Hubo 3 situaciones similares en los últimos 6 años. Todas terminaron con acuerdos privados. La mano de Elizabeth se apretó alrededor del teléfono. ¿Situaciones similares? Relaciones con ejecutivos casados. En cada ocasión, alegó embarazo. En cada ocasión, los hombres pagaron para que desapareciera. Una pausa. Todavía estamos intentando verificar si alguno de esos embarazos fue real. La información debería haberla aliviado, evidencia de que Yasmín era una estafadora, una manipuladora profesional. En cambio, la dejó vacía. Si Yasmín estaba llevando a cabo una estafa, ¿qué decía eso de Nathaniel? ¿De su juicio? ¿De su matrimonio? Abrió otro archivo en su laptop, fotos del último año, documentando las reuniones de Nathaniel y Yasmín. La línea de tiempo era clara. Su aventura había comenzado poco después de la primera exposición de Yasmín en la galería de la Fundación Carter. Elizabeth estudió el rostro de su marido en las fotos, viendo algo que antes había pasado por alto. Una emoción genuina. Sea cual fuese el juego que Yasmín estaba jugando, Nathaniel había caído completamente en él. De vuelta en la galería, Nathaniel luchaba con emociones que había pasado toda una vida aprendiendo a controlar. La presencia de Yasmín siempre lo afectaba de esta manera, derribando sus cuidadosamente construidas barreras. No eres solo una complicación, dijo finalmente. Ya lo sabes. Lo sé. Yasmín se giró hacia una de sus pinturas, un hombre en sombras. Su rostro oculto pero su postura sugiriendo poder, control. ¿Sabes qué inspiró esta pieza? La primera vez que me llamaste de tu oficina, tarde en la noche. Sonabas tan solo, tan real. No como el hombre que veía en eventos de caridad con su esposa perfecta. No metas a Elizabeth en esto. ¿Por qué no? Ella forma parte de esto, lo queramos o no. La risa de Yasmín fue amarga. ¿Sabías que vino a mi última exposición? Se quedó justo aquí, mirando estas pinturas, sin saber qué eran sobre su marido. El recuerdo incomodó a Nathaniel. Recordaba ese día, Elizabeth comentando la profundidad emocional del trabajo, la honestidad cruda en las pinceladas. Si hubiera mirado más de cerca, ¿lo habría reconocido en esas figuras sombrías? Necesito tiempo, dijo finalmente. Esto ya no es solo cosa nuestra. Nunca fue solo sobre nosotros. Yasmín tocó la pintura con delicadeza. Eso es lo que lo hace trágico. En su penthouse, Elizabeth se sentaba en el estudio de Nathaniel, una copa de vino intacta a su lado. Había encontrado algo más en su investigación, viejos artículos de periódico sobre la familia de Yasmín. Sobre un escándalo que involucraba a su padre y a una prominente familia empresarial. Sobre dinero perdido,
vidas arruinadas y una joven que cambió su nombre y desapareció. Las piezas comenzaban a encajar, formando un cuadro que heló la sangre de Elizabeth. Yasmín no era solo otra aventura, otra cazafortunas que apuntaba a un hombre rico. Esto era algo más profundo, más calculado, impulsado por motivos que no tenían nada que ver con el amor o el dinero. El teléfono de Elizabeth vibró con un mensaje de Nathaniel, trabajando hasta tarde otra vez. No esperes, despierta. Ella miró el mensaje, imaginándolo con Yasmín, ambos interpretando sus papeles en un drama cuya verdadera naturaleza apenas comenzaba a aclararse. Su esposo, tan inteligente en los negocios, había caído en una trampa urdida hacía años. La cuestión no era si debía decirle lo que había descubierto. La cuestión era si él le creería, y qué haría Yasmín cuando se diera cuenta de que sus cuidadosos planes se estaban desmoronando. La subasta benéfica anual del Whitney Museum bullía con la élite de Nueva York, el aire denso con perfumes caros y conversaciones susurradas. Elizabeth se movía entre la multitud con facilidad experimentada, aceptando besos en el aire y haciendo la charla informal adecuada mientras mantenía un ojo en la entrada. Sabía que Yasmín vendría, la artista había donado una pieza a la subasta, haciendo su aparición inevitable. De pie cerca de una escultura moderna que parecía metal retorcido, Elizabeth captó fragmentos de conversación sobre las recientes decisiones comerciales de su marido, sobre las últimas adquisiciones de la Fundación Carter. Todos querían parecer conectados al nombre Carter, aunque solo fuera a través de los chismes. Elizabeth. La voz detrás de ella le resultaba familiar ahora, aunque solo habían hablado brevemente en eventos anteriores. Ese vestido es impresionante. ¿Valentino? Elizabeth se giró para enfrentarse a Yasmín, observando la elección de la joven de un pantalón blanco que, de alguna manera, lograba hacerla lucir profesional y seductora a la vez. Señora Reynolds. Gracias por su generosa donación a la causa de esta noche. Por favor, insisto en que me llames Yasmín. Ella hizo un gesto a un camarero, tomando 2 copas de champán y ofreciéndole una a Elizabeth. Deberíamos conocernos mejor, dado el apoyo que la Fundación Carter ha brindado a mi trabajo. Elizabeth aceptó la copa pero no bebió. Sí, Nathaniel parece bastante involucrado en tu carrera. El doble sentido flotaba en el aire entre ellas. La sonrisa de Yasmín no vaciló, pero algo brilló en sus ojos, satisfacción, quizás, o desafío. Tiene un gusto excelente. Jazmín se acercó, bajando la voz. En arte, en mujeres, en oportunidades. ¿Oportunidades? Elizabeth mantuvo su expresión serena a pesar de la amenaza implícita. No sabía que el arte necesitara oportunidades más allá del talento. ¡Ay, Elizabeth! La risa de Jazmín fue suave, solo para ellas dos. Todo se trata de oportunidades. La conexión correcta, el momento preciso, el apalancamiento adecuado. Al otro lado de la sala, Nathaniel observaba la interacción con creciente ansiedad. Había quedado atrapado en una conversación con miembros del consejo cuando Jazmín se acercó a Elizabeth, y ahora no podía escaparse sin llamar la atención. Tu última serie, dijo Elizabeth, con la voz lo suficientemente alta como para que la oyeran los invitados cercanos. Sobre dinámicas de poder y traición, es bastante personal, ¿no? La compostura de Jazmín se quebró por un instante. Todo el arte es personal. En efecto. Especialmente cuando está inspirada en eventos reales. Elizabeth giró ligeramente, asegurándose de que otros pudieran oír. ¿Como lo que pasó con tu padre y la familia Michey? El color se le fue de la cara a Jazmín. No sé de qué hablas. ¿No? Eso no es lo que sugieren los archivos del periódico. La voz de Elizabeth seguía agradable, social. Historia fascinante, en realidad. Un empleado de confianza que desfalca millones, arruina a una familia prominente. Su hija cambia de nombre y desaparece, hasta ahora. Varias conversaciones cercanas se interrumpieron mientras la gente fingía no escuchar, pero pendientes de cada palabra. Jazmín apretó con fuerza su copa de champán. No entiendes nada, siseó, dejando caer la fachada amable. Entiendo la venganza. Elizabeth sonrió cálidamente para su audiencia. Aunque admito que seducir a mi marido para ello parece poco imaginativo. Nathaniel finalmente se liberó de su conversación, acercándose rápidamente a ellas. Pero antes de que pudiera intervenir,
Jazmín se inclinó cerca del oído de Elizabeth. Pregúntale a tu marido sobre Sarah Mitchell, susurró. Pregúntale qué pasó realmente hace 15 años, antes de que tú estuvieras en escena. Pregúntale por qué mi padre fue a prisión. La máscara cuidadosamente construida de Elizabeth se quebró ligeramente. Esto no formaba parte de lo que había descubierto en su investigación. ¿De qué estás hablando? ¿Crees que lo sabes todo sobre tu marido perfecto? La voz de Yasmín rebosaba un triunfo amargo. No sabes nada. El bebé no se trata solo de venganza, Elizabeth. Se trata de justicia. De secretos familiares que se remontan a mucho más atrás de lo que te imaginas. Nathaniel se acercó justo cuando Yasmín retrocedió, recuperando su sonrisa pública. Señoras, espero que estén disfrutando de la velada. Oh, sí, respondió Yasmín, sin apartar la mirada de Elizabeth. Tu esposa y yo acabamos de hablar de historia familiar. Historias tan fascinantes en el árbol genealógico de los Carter. Elizabeth observó atentamente el rostro de su marido. Vio el destello de reconocimiento y miedo en sus ojos cuando Yasmín mencionó a Sarah Mitchell. Fuera cual fuera este secreto, Nathaniel lo sabía, y le aterraba. Si me disculpan, dijo Yasmín, debería revisar mi pieza antes de que comience la subasta. Elizabeth, ha sido esclarecedor. Hizo una pausa, y luego añadió en voz baja para que solo ellos pudieran oírla. Pregúntale sobre la casa de verano en Southampton, sobre la noche en que Sarah murió. Pregúntale por qué se casó contigo tan rápido después. Se alejó, dejando un silencio a su paso. A su alrededor, la fiesta continuaba, pero Elizabeth sintió como si hubiera entrado en una realidad diferente, una en la que su mundo cuidadosamente ordenado estaba construido sobre mentiras que ni siquiera sabía que existían. Nathaniel, dijo ella, con la voz firme a pesar del temblor en sus manos, ¿quién es Sarah Mitchell? Su marido miró la figura que se alejaba de Yasmín, con el rostro pálido. No aquí, dijo finalmente. No ahora. Sí, aquí. ¿Ahora? Elizabeth mantuvo la voz baja pero firme. ¿Qué has hecho? Antes de que pudiera responder, el subastador llamó la atención de todos. La multitud se dirigió hacia la galería principal, dejándolos solos en su drama privado. Fue hace mucho tiempo, dijo Nathaniel por fin, con la voz ronca. Ante nosotros. Antes que todo. Creía que estaba enterrado en el pasado. ¿Como el padre de Yasmín? ¿Como el dinero que supuestamente robó? Elizabeth observaba las reacciones de su marido con atención. Excepto que él no lo robó, ¿verdad? Esa fue solo la versión oficial. Nathaniel miró alrededor de la habitación desesperadamente, como buscando una escapatoria. Elizabeth, por favor. Hay cosas que no entiendes. Entonces hazme entender. Se acercó, obligándolo a mirarla a los ojos. Hazme entender por qué su amante acaba de insinuar que eres de alguna manera responsable de una muerte de la que nunca supe. Hazme entender que tiene que ver todo esto con nosotros, con nuestro matrimonio. El peso de 15 años de mentiras parecía aplastar los hombros de Nathaniel. Cuando finalmente habló, su voz apenas era un susurro. Sarah Mitchell era la hermana de Yasmín. Y murió en la casa de verano de mi familia la noche que le pedí matrimonio. El estudio siempre había sido el santuario de Nathaniel, un lugar al que Elizabeth rara vez entraba. Ahora, 3 días después de la subasta benéfica, se sentía atraída hacia él como una detective a una escena del crimen. La revelación sobre Sarah Mitchell había destrozado su comprensión de su matrimonio, dejándola desesperada por respuestas que Nathaniel no proporcionaba. Empezó por su escritorio, buscando metódicamente en los cajones llenos de documentos comerciales y correspondencia. En el cajón inferior, detrás de un panel falso que había descubierto por accidente años atrás pero que nunca había investigado, encontró un diario encuadernado en cuero. Las páginas estaban amarillentas por el paso del tiempo, las entradas databan de antes de su matrimonio. Elizabeth se acomodó en el sillón de cuero de Nathaniel y comenzó a leer. 15 de junio de 2009. Sarah dice que está lista para que todos sepan de nosotros. Su padre nunca lo aprobaría, no después de lo que pasó con la fusión de la empresa. Pero a ella no le importa la disputa familiar. Dice que el amor importa más que el dinero. Ojalá pudiera estar tan segura. Las manos de Elizabeth temblaban mientras pasaba las páginas.
Cada entrada revelaba a un Nathaniel más joven, más vulnerable, profundamente enamorado de Sarah Mitchell y atormentado por las obligaciones familiares. 1 de julio de 2009. La casa de Southampton está lista. Se lo preguntaré mañana por la noche. El anillo perteneció a mi abuela, dinero antiguo, viejas tradiciones. Papá dice que el escándalo de los Mitchell se acabará pasando. Nadie tiene pruebas de lo que realmente pasó con los fondos desaparecidos. Una vez que Sarah y yo nos casemos, ambas familias tendrán que hacer las paces. La siguiente entrada tenía fecha de 2 días después, la letra temblorosa e irregular. Se ha ido. Oh Dios, se ha ido. La policía lo llama un accidente, demasiado vino, una noche oscura, los acantilados detrás de la casa. Pero yo sé lo que pasó. Sé por qué salió corriendo a la tormenta. La verdad sobre su padre, sobre el papel de mi familia en su caída, encontró los documentos en mi estudio. No se suponía que los viera. No se suponía que supiera cómo orquestamos todo. Elizabeth cerró el diario, su mente a mil. Los informes oficiales que había encontrado pintaban a Robert Mitchell, el padre de Yasmine, como un estafador que había robado millones de la compañía de la familia Carter. Pero estas entradas sugerían algo más, un plan deliberado para destruirlo. Su teléfono vibró, un mensaje de su investigador privado. Encontré los registros del hospital de la noche en que Sarah Mitchell murió. El médico de guardia anotó señales de una lucha, pero el informe fue modificado antes de la investigación oficial. En un café tranquilo al otro lado de la ciudad, Nathaniel estaba sentado frente a Yasmine, ambos luciendo cansados y tensos. No tenías derecho, dijo él, su voz baja e intensa. Ningún derecho a contarle a Elizabeth sobre Sarah. ¿Como si tú tuvieras derecho a destruir a mi familia? La compostura de Yasmine se quebró ligeramente. Mi padre pasó 10 años en prisión por crímenes que cometió tu familia. Sarah se suicidó cuando descubrió la verdad. Y tú, te casaste con Elizabeth menos de un año después, construiste tu vida perfecta sobre las ruinas de la mía. Amaba a Sarah, protestó Nathaniel. Lo que pasó esa noche. ¿Basta? Yasmine lo interrumpió. Tenía 16 años cuando sucedió. Demasiado joven para luchar entonces, pero ya no. El bebé lo cambia todo, Nathaniel. No puedes comprar tu salida de esta. ¿Qué quieres? Sonaba derrotado. Más dinero, vindicación pública para tu padre. Quiero que sientas lo que sentimos nosotros. La voz de Yasmine era acero. Que veas tu mundo perfecto desmoronarse como el nuestro. ¿Isabel conoce parte de la verdad ahora? ¿Cuánto tiempo pasará hasta que descubra el resto? De vuelta en el ático, Isabel encontró otra entrada en el diario, esta fechada apenas unos meses antes de su boda. Isabel lo es todo lo que Sarah no era, práctica, comprensiva de cómo funciona nuestro mundo. No hace preguntas incómodas sobre el pasado. Padre lo aprueba, dice que será una excelente esposa Carter. A veces, cuando sonríe, veo el fantasma de Sarah en sus ojos. Pero Sarah está muerta, y necesito pensar en el futuro. En continuar con el nombre de la familia. Las palabras la golpearon como puñetazos. Todos estos años, había creído en su historia de amor, el noviazgo fulminante, la fastuosa boda, las promesas de un futuro juntos. Ahora lo veía por lo que era, un reemplazo cuidadosamente orquestado, un acuerdo comercial disfrazado de romance. Su teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de su investigadora, encontré algo más. Sarah Mitchell no fue la única víctima esa noche. Los primeros informes policiales mencionan a una segunda persona que huía de los acantilados. El informe fue modificado posteriormente para eliminar este detalle. Isabel miró el mensaje, las piezas encajando en su lugar. Yasmine tendría 16 años en ese momento, la misma edad que la de la muerte de Sarah según los registros. 2 hermanas, una muerta, otra desaparecida, hasta ahora. El sonido de la puerta principal abriéndose la sobresaltó. Rápidamente volvió a colocar el diario, recomponiéndose mientras los pasos de Nathaniel se acercaban al estudio. ¿Isabel? Él se detuvo en la puerta, observando su presencia en su espacio privado. ¿Qué haces aquí? Ella lo miró fijamente. Esperando a que me digas la verdad. Toda la verdad esta vez. Te lo dije, fue hace mucho tiempo.
Sara no estaba sola esa noche, ¿verdad? Isabel observó cómo se le ponía pálida la cara. Jazmín también estaba allí. Ella lo vio todo. Nathaniel se agarró al marco de la puerta, con los nudillos blancos. No entiendes lo que estaba en juego entonces. Lo que todavía está en juego ahora. Entonces hazme entender. Isabel se puso de pie, con la voz firme. Porque ahora mismo, todo lo que veo es a un hombre que ayudó a destruir una familia inocente. Llevó a una hermana a la muerte, y ahora está siendo perseguido por la otra. Y en algún lugar de todo eso, te casaste conmigo, la novia de reemplazo, la que no haría preguntas. No fue así, protestó débilmente. Entonces, ¿cómo fue? Elizabeth se acercó, bajando la voz. Dime, Nathaniel. Dime por qué Yasmín realmente regresó. Dime por qué este bebé, real o no, te aterroriza tanto. Dime qué pasó realmente la noche que murió Sarah Mitchell. El silencio se extendió entre ellos, cargado de 15 años de secretos y mentiras. Fuera de su ventana, Manhattan continuaba su interminable danza de luces y sombras, indiferente al drama que se desarrollaba en el ático. El ático Carter brillaba bajo las lámparas de cristal, lleno de la élite neoyorquina reunida para lo que se suponía que sería una celebración del 20º aniversario de la Fundación Carter. Elizabeth se movía entre la multitud como un autómata, aceptando felicitaciones y haciendo charla trivial mientras su mente se aceleraba con todo lo que había aprendido en la semana pasada. Nathaniel se movía por la sala por separado, manteniendo una distancia segura de su esposa. Apenas le había hablado desde su confrontación en su estudio, durmiendo en la habitación de invitados y saliendo para la oficina antes del amanecer. Pero esta noche tenían que presentar un frente unido, la pareja poderosa perfecta organizando otro evento perfecto. Elizabeth, querida, las flores son exquisitas, dijo Margaret Whitman, con una copa de champán en la mano. Y Nathaniel parece tan enérgico esta noche. Ese rumor sobre problemas con la fusión Morrison debió ser solo chisme. Elizabeth sonrió mecánicamente. Nathaniel siempre maneja bien la presión. Es un rasgo familiar. Hablando de familia, Margaret bajó la voz, oí lo más interesante sobre su pasado. ¿Algo sobre una tragedia antes de su matrimonio? ¿La chica Mitchell? La habitación pareció inclinarse ligeramente. Elizabeth apretó más fuerte su copa de champán. Historia antigua, Margaret. Si me disculpas. Se dirigió al bar, necesitando un momento para recomponerse. El barman acababa de darle una copa recién servida cuando un murmullo recorrió la multitud. Yasmín Reynolds se encontraba en la entrada, con un vestido negro que la hacía parecer más un ángel vengador que una invitada a una fiesta. No estaba invitada, apareció Nathaniel al lado de Elizabeth, con la voz tensa. Yo me encargo de esto. Como te encargaste de Sarah, las palabras salieron antes de que Elizabeth pudiera detenerlas. Antes de que Nathaniel pudiera responder, Yasmín había llegado a ellos. Feliz aniversario a la Fundación Carter, dijo lo suficientemente alto como para que los invitados cercanos la escucharan. 20 años de filantropía, ¿no? ¿O deberíamos llamarlo 20 años encubriendo crímenes? Las conversaciones cesaron. Las cabezas se giraron. Elizabeth vio cómo discretamente se levantaban los teléfonos para grabar lo que estaba a punto de suceder. Señora Reynolds, la voz de Nathaniel era controlada, pero tensa, este no es el lugar. Cuando sí lo es, Nathaniel. Los ojos de Yasmín brillaban. ¿Cuándo te escabulles conmigo en habitaciones de hotel? ¿Cuándo pagas a abogados para hacerme desaparecer? ¿O quizás hace 15 años, cuando viste morir a mi hermana? El silencio se apoderó de la sala. Elizabeth podía oír el tintineo del hielo en las copas, la aguda inspiración de docenas de socialites conmocionadas. Seguridad, gritó Nathaniel, pero Elizabeth levantó la mano. No. Dio un paso al frente. Déjenla hablar. Creo que es hora de que todos escuchen la verdad. Nathaniel la agarró del brazo. Elizabeth, no. ¿No qué? Se soltó. ¿No dejar que tus mentiras cuidadosamente construidas se desmoronen? ¿No dejar que esta gente vea quién eres realmente? Yasmín rió, un sonido amargo. Oh, esto es perfecto. La esposa trofeo finalmente ve detrás del telón.
Díselo, Nathaniel. Diles cómo incriminaste a mi padre para apoderarte de su empresa. Diles cómo Sarah se enteró y amenazó con exponerlo todo. Diles qué pasó realmente en la casa de Southampton. La multitud se acercó, atraída por el drama que se desarrollaba. Elizabeth vio a los miembros del consejo intercambiar miradas preocupadas, a las esposas de la alta sociedad susurrando tras manos cuidadas. La muerte de tu hermana fue un accidente, la voz de Nathaniel se quebró. Nunca quise. ¿Un accidente? La voz de Yasmín se elevó. Yo estaba allí. La vi confrontarte con esos documentos. Vi cómo salió corriendo hacia la tormenta. Te vi seguirla hasta los acantilados. Y luego te vi regresar solo. Un suspiro colectivo resonó en la sala. Elizabeth sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies al comprender las implicaciones. Me dijiste que se cayó, susurró, mirando a su marido. Dijiste que había estado bebiendo, que resbaló en la oscuridad. Elizabeth, por favor, Nathaniel intentó tomarla de la mano, pero ella retrocedió. No entiendes lo que estaba en juego. La empresa, nuestra reputación. Nuestra reputación, la risa de Elizabeth fue hueca. ¿Es por eso que te casaste conmigo tan rápido después? ¿Para proteger nuestra reputación? Aparecieron más teléfonos, se extendieron más susurros. Elizabeth vio su mundo perfectamente construido desmoronarse en tiempo real, capturado para las redes sociales y las columnas de chismes del día siguiente. Amaba a Sarah, la voz de Nathaniel era desesperada ahora. Lo que pasó esa noche. Intenté detenerla. Estaba histérica, amenazando con ir a la prensa. Cuando llegó a los acantilados. Tú la empujaste. La acusación de Yasmín cortó la habitación como un cuchillo. Te vi, Nathaniel. Estaba escondida detrás de las rocas, viendo todo. 16 años, viendo al hombre que amaba a mi hermana asesinarla para proteger los secretos de su familia. La multitud estalló en murmullos de asombro. Alguien dejó caer una copa, el sonido de los cristales rotos extrañamente apropiado para el momento. Y ahora, Elizabeth se volvió hacia Yasmín. ¿El bebé? ¿Eso siquiera es real, o solo otra arma en tu venganza? Importa, la mano de Yasmín se llevó al estómago. Todo sobre él es una mentira. El esposo cariñoso, el hombre de negocios ético, el casi prometido afligido. Volví para asegurarme de que todos finalmente vieran la verdad. Los guardias de seguridad se cernían con incertidumbre en los bordes de la multitud, esperando instrucciones. Pero Nathaniel parecía congelado, su control cuidadosamente mantenido finalmente destrozado. Fuera, logró decir finalmente. Todos fuera. Pero nadie se movió. La audiencia estaba demasiado metida en el asunto, demasiado ávida por la siguiente revelación en este drama real que se desarrollaba en uno de los áticos más exclusivos de Manhattan. Elizabeth se movió al centro de la sala, su voz resonando con claridad. No, déjenlos quedarse. Que lo escuchen todo. Porque yo también tengo preguntas, Nathaniel. Sobre Sarah, sobre nuestro matrimonio, sobre todas las mentiras que has contado durante 15 años. Se volvió hacia sus invitados, esas personas que habían sido sus amigos y asociados durante años. ¿Quieren saber qué más encontré en su estudio? ¿Sobre la verdadera razón por la que Robert Mitchell fue a prisión? ¿Sobre cómo el gran Nathaniel Carter construyó su imperio sobre vidas destrozadas y crímenes encubiertos? El rostro de Nathaniel palideció. Elizabeth, para. ¿Parar qué? Lo interrumpió, mirándolo a los ojos. ¿Dejar de decir la verdad? ¿No es eso lo que has estado haciendo durante 15 años? ¿Ocultando la verdad? El ático se vació rápidamente después del enfrentamiento, dejando tras de sí copas medio llenas y la tensión persistente de los secretos expuestos. Solo 4 personas permanecieron, Nathaniel, Elizabeth, Yasmín y James Morrison, quien se había negado a abandonar a su cliente en crisis. La prensa se abalanzará sobre esto mañana por la mañana, dijo James, aflojándose la corbata. Tenemos que adelantarnos. Adelantarnos, la risa de Elizabeth fue cortante. Una mujer está muerta. Mi marido es responsable. ¿Y tú quieres controlar la prensa? Yasmín se quedó junto a la ventana, su furia anterior reemplazada por algo más frío.
Hay algo más que necesitas saber, Elizabeth. Sobre por qué realmente regresé. No has hecho ya suficiente, la voz de Nathaniel estaba ronca. Lo has destruido todo. ¿Qué más puede haber? Cuéntale sobre la prueba de ADN, Nathaniel. Yasmín se giró de la ventana. Dile lo que descubrieron tus abogados cuando te investigaron. Elizabeth miró de uno a otro, notando una nueva tensión en el rostro de Nathaniel. ¿Qué prueba de ADN? James dio un paso al frente. Quizás deberíamos hablar de esto en privado. Se acabaron los privados, lo interrumpió Yasmín. Se acabaron los secretos. Sacó un sobre de su bolso. Sara no solo era mi hermana, Elizabeth. Estaba embarazada del hijo de Nathaniel cuando murió. Pero eso no es lo interesante. Nathaniel se hundió en una silla, con la cara entre las manos. Elizabeth sintió un escalofrío recorrerle el pecho. Lo interesante, continuó Yasmín, es lo que la prueba de ADN reveló sobre mí. Sobre por qué tu marido se quedó tan impactado cuando me vio en esa primera exposición de arte. Le entregó el sobre a Elizabeth, quien lo abrió con manos temblorosas. El documento que contenía era un informe de laboratorio, repleto de terminología médica, pero con una sección resaltada. El análisis de marcadores genéticos indica una probabilidad del 99,9% de relación paterno-filial entre el sujeto, Carter, Nathaniel, y el sujeto, Reynolds, Yasmín. El papel se le escapó de los dedos a Elizabeth. ¿Qué? Mi madre trabajó para la familia Carter en los 80, la voz de Yasmín era ahora firme. 9 meses antes de que yo naciera, recibió de repente una indemnización por despido muy generosa y se mudó. ¿Te gustaría explicarlo, Nathaniel? ¿O debería preguntarle a tu padre? Nathaniel levantó la vista, con el rostro ceniciento. No lo sabía. No hasta que los abogados hicieron la investigación después de que aparecieras en la galería. Cuando vi las fechas, el parecido. ¿Lo supiste durante un año? Elizabeth miró fijamente a su marido. Sabías que era tu hermanastra, y aún así. No pudo terminar la frase. Intenté acabar con esto, la voz de Nathaniel se quebró. Cuando lo descubrí, intenté romper con ella. Pero para entonces, Yasmín ya había descubierto quién era. Amenazó con revelar todo. ¿Así que seguiste acostándote con ella? Elizabeth sintió una oleada de náuseas. ¿Con tu propia hermanastra? Madrastra, corrigió Yasmín fríamente. Y para entonces, ya no se trataba de deseo. Se trataba de justicia. De hacerle sentir tan retorcido y corrompido como el legado de nuestra familia. James Morrison sacó su teléfono. Voy a llamar a un equipo de gestión de crisis. Esto no se puede gestionar, lo interrumpió Elizabeth. ¿No lo entiendes? Esto ya no se trata solo de Sara. Se trata de generaciones de hombres Carter usando y destruyendo mujeres. De encubrir sus crímenes con dinero e influencia. Yasmín se acercó a la barra, sirviéndose una copa con manos firmes. Cuando descubrí la verdad sobre mi paternidad, casi abandono mi plan de venganza. Pero entonces pensé en Sara, en cómo tu familia destruyó a nuestro padre, en todas las vidas arruinadas para proteger el poderoso nombre Carter. El bebé, dijo Elizabeth de repente. Si eres su hermana, entonces. No hay ningún bebé. La sonrisa de Yasmín era gélida. Eso fue solo la llave para desbloquear todos los demás secretos. Sabía que Nathaniel correría directamente a sus abogados, quienes harían una verificación de antecedentes, quienes descubrirían nuestra conexión. A partir de ahí, era solo cuestión de tiempo antes de que todo se desmoronara. Nathaniel se levantó de golpe. Podría hacerte arrestar. Chantaje, extorsión. Inténtalo. La voz de Yasmín era acero. Explícale a la policía, a la prensa, a tus accionistas cómo tuviste una aventura con tu hermanastra ilegítima mientras estabas casado con la mujer que elegiste para reemplazar a la hermana que mataste. Elizabeth se acercó a las ventanas, mirando las luces de la ciudad. En algún lugar, las redes sociales ya estaban zumbando con fragmentos de la confrontación de esta noche. Para mañana, el nombre Carter sería tóxico. 15 años, dijo en voz baja. 15 años de matrimonio construidos sobre una base de mentiras. Los tratamientos de fertilidad, las esperanzas de un bebé,
¿alguna de esas cosas fue real? ¿O yo era solo otra pieza en la gran fachada Carter? Elizabeth, por favor, Nathaniel se acercó a ella. Lo que sentí por ti. ¿Qué? Se giró para enfrentarlo. ¿Gratitud por ser el reemplazo perfecto? ¿Alivio al encontrar a alguien que no hiciera demasiadas preguntas sobre la muerte de Sarah? ¿O simplemente era conveniente, lo suficientemente joven para tener la próxima generación de hombres Carter? ¿Lo suficientemente sofisticada para interpretar el papel de esposa corporativa? Jazmín observó su intercambio con una mezcla de satisfacción y algo parecido a lástima. ¿Sabes lo peor, Elizabeth? Probablemente sí te amó, a su manera. Igual que amó a Sarah. Igual que se convenció a sí mismo de que me amaba a mí. Pero el amor de Nathaniel Carter siempre viene con condiciones, con secretos, con el entendimiento de que el legado de la familia Carter importa más que la felicidad de cualquier individuo. El teléfono de James Morrison vibró. Lo miró y palideció. La noticia se está expandiendo. Alguien en la fiesta publicó un vídeo. Se está volviendo viral. Bien, dijo Jazmín simplemente. Que todos vean la verdad. Elizabeth volvió la vista hacia la ventana, observando cómo su reflejo se superponía con las luces de la ciudad. En el cristal, podía ver el rostro desesperado de Nathaniel, la sonrisa satisfecha de Jazmín, las ruinas de la vida que creía real. La cabaña en los Adirondacks había pertenecido a la familia de Elizabeth durante generaciones, anterior a su conexión con el apellido Carter. Su simplicidad rústica contrastaba con la vida que había llevado durante los últimos 15 años. 3 días después de huir del ático, se sentó en el porche de madera, viendo salir el sol sobre el lago mientras su teléfono zumbaba sin cesar con notificaciones que se negaba a leer. Adentro, los titulares de los periódicos estaban extendidos sobre la mesa de la cocina. El imperio Carter se derrumba en medio de un escándalo, asesinato, incesto y corrupción corporativa. Los secretos de la familia Carter expuestos. Las acciones de Carter Industries se desploman a medida que sale a la luz el pasado del CEO. Las palabras parecían pertenecer a otra vida, a la tragedia de otra mujer. El crujir de neumáticos sobre la grava la tensó. No le había dado esta dirección a nadie, pero no se sorprendió cuando la silueta familiar de Nathaniel emergió de un todoterreno negro. Se veía diferente, sin afeitar, con jeans y un suéter en lugar de sus habituales trajes a medida. Más parecido al hombre del que se había enamorado, menos parecido al monstruo en el que lo había descubierto. Tu madre me dijo dónde encontrarte, dijo, deteniéndose al pie de los escalones del porche. Claro que sí. Elizabeth no lo invitó a subir. Siempre pensó que los Carter fueron lo mejor que me pasó. Elizabeth, por favor. Su voz se quebró. Todo se está desmoronando. La junta directiva pide mi renuncia. La fiscalía está reabriendo el caso de Sarah. Necesito... ¿Qué? Lo interrumpió. ¿Qué necesitas, Nathaniel? ¿Más mentiras? ¿Más encubrimientos? ¿Otra esposa a tu lado fingiendo que todo está bien? Subió un escalón, y se detuvo al ver cómo ella se tensaba. Sé que he hecho cosas imperdonables. Pero lo que sentí por ti, lo que todavía siento... No. Elizabeth se puso de pie, ajustándose la chaqueta de punto. No intentes convertir esto en una historia de amor. Te casaste conmigo porque me parecía lo suficiente a Sarah para calmar tu culpa, pero era lo suficientemente diferente como para ser controlable. Me mantuviste con la esperanza de un bebé sabiendo lo que le pasó al hijo de Sarah, a tu hijo. Te acostaste con tu propia hermana mientras yo pasaba por tratamientos de fertilidad. No sabía que Yasmín era mi hermana cuando empezó. Pero lo supiste cuando continuó. Su voz resonó por todo el lago. Lo supiste, y aún así elegiste mantener la aventura antes que arriesgarte a la exposición. Cada decisión que has tomado ha sido para protegerte a ti, tu nombre, tu preciado legado. Nathaniel se dejó caer en los escalones, luciendo más viejo de lo que ella jamás lo había visto. Amaba a Sarah. Cuando encontró esos documentos sobre su padre, sobre cómo habíamos fabricado pruebas para echarlo, intenté explicarle que eran negocios, que esas cosas pasan en nuestro mundo. Ella no quiso escuchar. Cuando salió corriendo a la tormenta. ¿La empujaste? La voz de Elizabeth era baja. Yasmín dice que te vio. No. Levantó la vista, con los ojos desesperados.
Estaba histérica, demasiado cerca del borde. Intenté alcanzarla, jalarla hacia atrás. Pero se resistió, dio un paso atrás, todavía puedo oír su grito. ¿Y después? ¿Cuándo lo encubriste? Su silencio fue respuesta suficiente. ¿Sabes qué es extraño? Elizabeth se apoyó en la barandilla del porche. Sigo pensando en nuestra primera cita. Lo encantador que eras, lo atento. ¿Era real? ¿O ya estabas planeando, viéndome como la solución a tus problemas? Me ahogaba en la culpa, admitió. Tú eras como un salvavidas. Tan diferente de Sara, pero con suficientes similitudes como para hacerme sentir que me estaban dando una segunda oportunidad. ¿Una segunda oportunidad para qué? ¿Para más manipulaciones? ¿Más mentiras? Se rió amargamente. Dios, incluso ahora intentas darle la vuelta. El pobre Nathaniel, tan torturado por la culpa que tuvo que casarse con un sustituto de la mujer que mató. Eso no es justo. Justo, la voz de Elizabeth volvió a subir. ¿Quieres hablar de justicia? ¿Fue justo con Sara? ¿Con su padre? ¿Con Yasmín? ¿Conmigo? Toda tu vida está construida sobre la destrucción de personas, Nathaniel. Y lo peor es que no creo que lo veas. ¿Genuinamente crees que eres la víctima en todo esto? Un pez saltó en el lago, el chapoteo resonando en la quietud matutina. Elizabeth recordaba otras mañanas junto a otras aguas, su luna de miel en Maldivas, los fines de semana en la casa de Southampton donde Sara murió. Todo contaminado ahora por el conocimiento de lo que yacía debajo. El fiscal quiere hablar conmigo, dijo finalmente. Sobre la muerte de Sara, sobre lo que sabía. Nathaniel se puso de pie rápidamente. Elizabeth, por favor. Si les dices. Si les digo que... ¿La verdad? Que mi marido encubrió una muerte, se casó conmigo como parte del encubrimiento. ¿Y luego tuvo una aventura con su hermana ilegítima? ¿Que la gran familia Carter está construida sobre fraude, asesinato e incesto? Piensa en lo que estás haciendo. Su voz adoptó el tono dominante y familiar que alguna vez le había parecido tan atractivo. Si caigo yo, todo se viene abajo. Todo el trabajo de caridad, la fundación, tu posición en la sociedad. Mi posición, lo miró con incredulidad. ¿Sigues pensando que eso me importa? ¿Después de todo lo que ha pasado? El sol ya había salido completamente, disipando la niebla matutina. Isabel pudo verse reflejada en las ventanas de la cabaña, una mujer que apenas reconocía, quizás más fuerte de lo que jamás había sido. Debes irte, dijo en voz baja. La fiscalía espera mi llamada a las 9. Isabel. ¿Sabes que me he dado cuenta, Nathaniel? Sara fue la afortunada. Descubrió la verdad y eligió la muerte antes que vivir con ella. Yasmín la descubrió y eligió la venganza. ¿Pero yo? Yo la descubrí y elijo la libertad. De ti, del apellido Carter, de todo. Le dio la espalda y entró en la cabaña. A través de la ventana, lo vio quedarse allí un largo rato antes de volver a su coche. El motor del todoterreno arrancó, luego se desvaneció en la distancia, dejando solo el sonido de los pájaros y el agua. Isabel cogió su teléfono, revisó las llamadas perdidas y los mensajes hasta que encontró el número de la fiscal. Su mano temblaba ligeramente mientras pulsaba el botón de llamada. Un trueno retumbó sobre los Adirondacks mientras Isabel se sentaba frente a Nathaniel en la sala principal de la cabaña. Después de su llamada a la fiscalía, él había regresado, desesperado por una última oportunidad para explicarse. Yasmín había llegado poco después, habiéndolos localizado a través de sus propias fuentes. La tormenta exterior reflejaba la tensión interior. Antes de que hagas esa declaración a la fiscalía, dijo Nathaniel, hay algo que ambas necesitan saber. Yasmín se mantuvo junto a la chimenea, con los brazos cruzados. ¿Más mentiras, querido hermano? No. Sacó un viejo sobre de su chaqueta. ¿La verdad? Sobre todo. Sobre por qué Sara murió realmente esa noche. Isabel lo vio desplegar una carta amarillenta, sus manos temblando ligeramente. Sara escribió esto la noche que murió. Lo encontré después de todo. Lo he guardado todos estos años. Otra prueba conveniente, la voz de Yasmín goteaba escepticismo.
Leanla. Nathaniel empujó la carta hacia Isabel. Ambas. Isabel cogió la carta, sosteniéndola de modo que Yasmín pudiera leer por encima de su hombro. La letra de Sara era delicada, apresurada. Mi queridísimo Nathaniel. Para cuando leas esto, me habré ido. No por lo que descubrí sobre la compañía de mi padre, aunque la verdad sobre lo que hizo tu familia es lo suficientemente horrible. No, me voy por lo que descubrí sobre mí misma, sobre nosotros. Estoy embarazada, como sabes. Pero lo que no sabes, lo que descubrí hoy al acceder a mis registros de adopción, es que compartimos el mismo padre. Los amoríos de tu padre no eran tan secretos como él creía. Mi madre, mi verdadera madre, fue su secretaria antes de que yo naciera. Los documentos sobre el fraude de la empresa fueron solo el principio. Cuando vi mi acta de nacimiento, todo encajó. ¿Por qué tú? Padre estaba tan en contra de nuestra relación, ¿por qué orquestó la caída de mi padre? Estaba protegiendo su secreto, que te habías enamorado de tu propia hermanastra. No puedo vivir con esta verdad. No puedo soportar el hijo de un legado tan retorcido. Perdóname, pero no hay otra salida. Para siempre tuya. Sara. La carta se le cayó de las manos a Elizabeth. Yasmín retrocedió tambaleándose, con el rostro pálido. No. Estás mintiendo. Ojalá lo estuviera. La voz de Nathaniel era hueca. Cuando la encontré en los acantilados, me lo contó todo. Intenté detenerla, decirle que podíamos encontrar una solución. Pero ella simplemente sonrió, dio un paso atrás y... Todo este tiempo, susurró Elizabeth. Dejaste que todos creyeran que la mataste. Fue más fácil que la verdad. Padre alteró registros, sobornó a funcionarios. Se aseguró de que la historia de la adopción de Sara nunca saliera a la luz. El escándalo de su muerte era preferible a la verdad sobre sus indiscreciones. Yasmín se hundió en una silla. ¿Sara también era nuestra hermana? Todos nosotros, tú, yo, Sara, todos hijos de Carter. Hijos de padre, corrigió Nathaniel con amargura. De mujeres diferentes, todas silenciadas con dinero y amenazas. Cuando apareciste en esa galería, pareciéndote tanto a Sara, pensé que estaba viendo un fantasma. Luego, la prueba de ADN mostró que eras mi hermana, y me di cuenta de que los pecados de padre eran aún más extensos de lo que sabía. El bebé, dijo Elizabeth de repente. Le dijiste a todos que no había bebé, que era parte de tu venganza, ¿pero lo hubo? ¿Lo hay? La mano de Yasmín fue a su estómago, luego cayó. No. Eso fue realmente una mentira. Cuando descubrí que Nathaniel era mi hermano, no pude. Usé la historia del embarazo para obligarlo a hacerse la prueba de ADN, para empezar a desentrañar todo. Un rayo iluminó sus rostros con una luz blanca intensa. 3 personas unidas por mentiras, traición y sangre que nunca supieron que compartían. ¿Y ahora qué? Preguntó Elizabeth. Esta carta, la verdad sobre Sara, no borra lo que has hecho, Nathaniel. Los encubrimientos, las mentiras, nuestro matrimonio. No, no lo borra. Él se levantó y se dirigió a la ventana. Por eso voy a ir yo mismo al fiscal. Les contaré todo. Sobre Sara, sobre los crímenes de papá, sobre todo. Te destruirán, dijo Yasmín. Destruirán todo el imperio Carter. Que lo hagan. Se volvió para mirarlos. Ya se ha destruido a demasiada gente protegiendo los secretos de esta familia. Sara murió por ellos. Tú perdiste a tu padre por ellos. Elizabeth perdió 15 años de su vida por ellos. Elizabeth se levantó, recogiendo las páginas dispersas de la carta de Sara. Iré contigo. El fiscal también debería escuchar mi parte. Y yo, añadió Yasmín en voz baja. Necesito contar la verdad sobre lo que realmente vi esa noche. Sobre por qué realmente regresé. La tormenta pasaba, el trueno se alejaba. A su paso, una extraña calma se asentó en la cabaña. 3 personas que habían estado atrapadas en una red de secretos estaban eligiendo la verdad, cueste lo que cueste. Ya sabes lo que viene después, dijo Elizabeth. La prensa, el escándalo, las investigaciones. Que suceda, respondió Nathaniel. Sara merece la verdad. Todos la merecemos.
Al amanecer, sobre el lago, abandonaron la cabaña juntos no como marido y mujer, no como amantes, no como enemigos, sino como supervivientes de un legado de mentiras que finalmente salía a la luz. El imperio Carter se derrumbaría, pero de sus cenizas, quizás algo honesto pudiera finalmente crecer. Elizabeth se detuvo junto a su coche, mirando hacia atrás a la cabaña donde su matrimonio había terminado definitivamente y la verdad había salido a la luz. «Adiós, Nathaniel», dijo suavemente, y luego se volvió hacia Yasmín. «Cuídate». «¿Tú también?», respondió Yasmín. «Por lo que valga, lo siento por cómo lo hice. No por el por qué, sino por el cómo». Mientras se marchaban por caminos separados Elizabeth hacia su nueva vida, Nathaniel para enfrentarse a la justicia, Yasmín para encontrar su propio camino, el sol de la mañana rompió entre las nubes, proyectando largas sombras tras ellas. El tiempo de las sombras, al parecer, había terminado por fin.